Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Catalaxia. El día de hoy queríamos aprovechar para comentarles un poco acerca de la vida y la obra de la escritora Ayn Rand. El viernes pasado se escribió por primera vez, al menos que me conste a mí, un artículo, un periódico importante, este es La Nación, acerca del pensamiento de esta autora. Dicho artículo fue publicado por el señor Enio Rodríguez. Alicia Rosenbaum, que es el verdadero nombre de Ayn Rand, nació en 1995 en Rusia, antes de la revolución bolchevique del 17. Ella murió en 1982 en Estados Unidos. Rand emigró siendo joven a Estados Unidos, donde era el país que ella pensaba que le podía ofrecer las mejores posibilidades para desarrollar sus pensamientos, sus ideas y perseguir los fines de su vida. No interesa en estos momentos comentar acerca de la extensa y fascinante vida de Rand. Vale la pena decir que para sobrevivir incluso trabajó en una tintorería y que es digno de reconocer que su obra literaria la hizo en un idioma que no era el natal para ella, cosa que suele ser muy extraña entre los novelistas. Acá tenemos sus dos novelas más importantes, esta siendo La Rebelión de Atlas y abajo El Manantial, y queríamos hablar hoy sobre la obra de Rand porque cada vez está tomando más vigencia. Hoy en día, a pesar de tener más de 50 años de publicación, se encuentra en el 113 de los bestsellers de Amazon. Las ventas han aumentado desde el colapso de Wall Street, del Atlas Shrugged. Además, se han escrito dos nuevos libros acerca de la vida y la obra de Rand. Uno llamado The Goddess of the Market por Jennifer Burns. Y cada vez es más fascinante el tema de Rand. The Economist le ha dedicado varios artículos y Foreign Policy también. Pero, ¿qué es Atlas Shrugged? ¿A qué se refiere la rebelión de Atlas? ¿Y por qué tiene vigencia e importancia en este momento? ¿Y por qué el pensamiento de Rand también tiene relevancia? La rebelión de Atlas, como su nombre bien lo dice, es el momento en que Atlas, que es quien carga el mundo, decide rebelarse, decide no seguir soportando el peso del mundo en sus hombros. Y la pregunta que acecha todo el libro de la rebelión de Atlas es: ¿quién es John Galt? La respuesta es que John Galt es el hombre que decidió detener el motor del mundo. Esto es la mente creativa, el hombre emprendedor, aquella persona que con su intelecto, que con su razón, que con su creatividad, que con su innovación cambia el mundo. Esos son los verdaderos motores del mundo, de aquellos que todo el resto de nosotros nos beneficiamos. Estos hombres, cansados de la expoliación, la explotación, el saqueo sistemático que realizaba el gobierno a través de sus políticas de subsidio, de intervencionismo y de expropiación, se cansaron y se rebelaron. Decidieron salir del mundo. Si ellos eran los culpables, como lo decía el gobierno, les iban a enseñar al gobierno que era un mundo sin ellos, que era un mundo sin innovación, que era un mundo sin mentes productivas, y así lo hicieron. Y de ahí es donde viene la frase: ¿quién es John Galt? John Galt, como les dije, es el hombre que inició esa gran huelga. Todo esto se debe entender bajo el marco del pensamiento de Rand, del cual me referiré brevemente porque no suele ser muy conocido. Don Enio hablaba del egoísmo racional, y efectivamente Rand funda su sistema ético y su visión de mundo sobre la idea de ese egoísmo racional. ¿Pero qué quiere decir esto? Uno, que el hombre tiene derecho a perseguir sus fines. Es un fin en sí mismo, cada uno de los individuos. No es un medio para los fines de los demás. El hombre no se puede valer de otros hombres a la fuerza para alcanzar sus metas. Precisamente este es el componente racional. No se trata, como algunos piensan, de que el egoísmo es perseguir los fines que cada quien tiene a costas de los demás, imponiendo su propia ley, su propia fuerza. Precisamente la palabra racional hace referencia a este aspecto. Lo que se trata es de lograr la cooperación, de lograr el acuerdo entre los demás, de hacer que los hombres, a través del comercio y del mutuo interés en su participación,
y de la cooperación social alcancen sus fines, como bajo el diálogo, bajo la palabra, bajo el intercambio, no a través de la fuerza del garrote. Esta es un poco la teoría de Rand. Por eso ella hablaba de la ética del comerciante. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que dar valor con valor. Esto es, yo le doy algo a usted, usted me da algo a mí y todos nos beneficiamos. Esa es la única manera donde resulta legítimo el trato en sociedad. Por eso Francisco de Acuña, en su reflexión sobre la virtud del dinero en la rebelión de Atlas, termina con una frase que la parafraseo, no la recuerdo bien, pero la termina así: dólares o cadenas, o dólares o látigos, estas son nuestras dos grandes opciones. Eso hace precisamente referencia a este punto. O tratamos bajo el interés propio de cada nosotros y tratando de ajustarnos a las necesidades de los demás y a partir de ofrecerles algo que les interesa, o no nos queda nada más el camino de la violencia. Y esta violencia puede ser muy sutil, porque esto fue algo que entendió a la perfección Rand. La violencia no solo es ponerle una pistola y saquearle el dinero, no, puede ser representada por el aparato institucionalizado de la coerción del Estado, que toma por la fuerza el dinero de unos y lo entrega a otros. Precisamente esta fue lo relevante del pensamiento de Rand, que se dio cuenta que la esclavitud no es solo un asunto de látigos, no es solo un asunto de imágenes, de cadenas, sino que es estar sometido a fines que otros les han impuesto, ser el medio para que otros vivan en la tierra, ser el medio para que otros alcancen sus fines. Y lo que Rand defendió fue el derecho de cada hombre a perseguir sus ideas, sus valores, sus convicciones y a obtener el derecho a la felicidad en esta tierra y a alcanzarlo, y que nadie se interpusiera entre él y sus sueños. Muchas gracias, los esperamos en la próxima ocasión de Catalaxia.